Bueno, vamos a Juan 5. Vamos a Juan capítulo 5. Juan 5 y versículo 39 dice: escudriñad las escrituras. Esto es Jesucristo hablando, el Hijo de Dios. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la estructura de su Santa Biblia, cómo fue que organizaste este libro para nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie para nuevos creyentes de la Biblia. Y bueno, vamos a ver hoy o comenzar un resumen de la Santa Biblia para que podamos entender cómo fue que el Padre Celestial organizó el testimonio sobre su Hijo. Porque él dijo en 1 Juan 5 y versículo 9 que el testimonio de su Hijo es esto. ¿No? Entonces queremos entender un poco sobre ese asunto porque parece que Dios quiere mostrarnos exactamente por qué su Hijo tenía que ser manifestado para salvarnos. Y esto es la historia sobre ese asunto. Y como me imagino que ya sabes, hermanos, la Santa Biblia comienza con Génesis y termina con Revelación. Y comienza con el primer hombre, Adán, y termina con el segundo hombre, Jesús. ¿Sí? Entonces hay un progreso en la Biblia. Entonces primero quiero mostrarles la organización general de la Santa Biblia para que entiendas por qué hay un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y después de eso vamos a ver un poco más. Vamos a dar un poco más profundidad sobre eso. Entonces vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, por favor. Eso está aquí. 1 Corintios 15. Y versículo 45. Y si no puedes ir ahí, hermanos, porque nunca viste eso, eso está bien, solamente escuchen. Y después de ese resumen vas a tener a lo menos una idea de dónde están los libros en la Biblia para que después puedes hacer un repaso de sus notas y chequear todo lo que digo. 1 Corintios 15, versículo 45 dice: y así está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente. El postrer Adán fue hecho en espíritu vivificante. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo que es animal, y después lo que es espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí ven? Entonces estamos viendo al apóstol Pablo dando un contraste entre el primer Adán, que es Adán, y el segundo Adán, que es Jesucristo. Y ese contraste se manifiesta en la organización de Dios el Padre de su testimonio sobre su Hijo. Tanto hay un Antiguo Testamento que enfoque en Adán, que enfoque en lo físico, que enfoque en lo terrenal, porque Adán es hecho de la tierra. Él es un alma viviente y ya. Pero Jesucristo, siendo el segundo Adán, Él es el hombre celestial, ¿sí? Él es espiritual. Él es de lo alto del cielo. Él es el Señor. Entonces el Nuevo Testamento muestra eso sobre Jesús y la diferencia entre los dos.
Y como me imagino que ya reconociste personalmente, nuevo creyente de la Biblia, que usted tenía que tomar una decisión si quería quedarse en Adán o ser parte de Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia grande entre los dos? Bueno, vamos a Génesis 5. Génesis 5. Génesis 5 y versículo 1, la Biblia dice: este es el libro de las descendencias de Adán. El día que creó Dios al hombre a la semejanza de Dios, le hizo. Interesantemente, parece que Génesis y los libros después hablan de las descendencias, con S son plural, ¿sí? De Adán. Y muestra algo en Génesis 5 sobre lo que pasa si sigues en la descendencia de Adán, porque todos nosotros somos de Adán. Él es nuestro abuelo de yo no sé cuántas veces de generaciones, ¿sí? Pero vea lo que pasa si quedas en la descendencia de Adán. Por eso hay más que uno, ¿sí? Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y si estás en la descendencia de Adán, vas a morir, vas a vivir un tiempo y morir. ¿Sí? Eso es la verdad que tienes si quedas así. Si miras versículo 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Todos mueren que quedan en Adán. Y cuando naciste, cuando fuiste hecho en este mundo, estaba en Adán. Entonces vas a morir. Okay. Y la razón por eso es mostrado en el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a Malaquías 4. Malaquías 4. Porque la verdad es que si quedas en Adán, tienes una herencia que vas a recibir. Es una decisión que cada persona tiene que tomar. ¿Sí? Malaquías 4 y versículo 6. Y si es más fácil, busca Mateo y andas atrás a Malaquías. Malaquías 4 y versículo 6 dice: Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, hablando de Elías, y el corazón de los hijos a los padres, porque yo no venga y hiera la tierra con destrucción, hablando de el Señor. ¿Sí, no? Dios dice que Él va a venir a la tierra, y Adán es la tierra, para darlo destrucción. La muerte es una manera de ser destruido, ¿sí? Para no seguir adelante, para terminar. Es un castigo, es algo que no es bueno. Entonces, si quedas en Adán, estás en las descendencias de él y tienes la muerte y destrucción y castigo en su futuro. Y eso es la decisión que usted tiene que tomar. ¿Quieres quedar así o cambiar y ser como el segundo Adán? ¿Sí? Que es un espíritu vivificante. Vamos a Mateo 1, que es muy cerca a Malaquías. Mateo 1 y versículo 1, vamos a ver la diferencia entre las descendencias de Adán y lo que dice sobre Jesús. Mateo 1 y versículo 1 dice: libro de la generación de Jesucristo. 1. ¿Sí ven? No es plural, ¿por qué? Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y si sigues leyendo ahí, vas a ver que habla de personas engendrando a otros, pero vea que la muerte nunca es mencionado en esta genealogía de Jesús. Muy interesante, ¿no? Porque si estás en el segundo Adán, no vas a morir. Versículo 16.
Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Y ahora llegamos al fin de eso sobre Jesucristo, el segundo Adán, el que es espiritual del cielo. Y vea que si estás en él, parece que no mueres. Si entras la generación de Jesucristo, vas a dejar que él te engendra otra vez. El renacimiento, ¿sí? Si estás ahí, no vas a morir. Y la razón por eso, otra vez, es en el fin del Nuevo Testamento. Vamos a Revelación 22. Si ve la organización que el Padre Celestial tiene cuando Él está organizando esta Biblia, Él sabe cómo mostrar lo que está pasando con los hombres. Y lo que Él había hecho con su Hijo para salvarlos. Revelación 22 y versículo 21 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, el Nuevo Testamento termina con la gracia de Dios en lugar de la muerte. Y es por la gracia que eres salvo y también por la gracia que vas a vivir para siempre jamás y puedes tener la vida eterna. Es por eso que Jesús dijo en Juan 5 y versículo 39 que si estás escudriñando las Escrituras y no veas a mí, viste nada. Si tú piensas que puedes recibir la vida eterna sin mí, porque yo soy la vida eterna, eres necio. No diste cuenta de nada sobre el testimonio del Padre sobre su Hijo aquí en la Santa Biblia. ¿Sí? Y me gusta eso porque si estás adentro de Jesús, estás en el segundo Adán, estás en el Nuevo Testamento, ya tienes las bendiciones de Dios, la gracia de Dios y la vida eterna y por eso nunca morirás. Cristiano, gloria a Dios. Imagino si eres un nuevo creyente en la Biblia, por eso estás escuchando esta serie. Porque diste cuenta que Dios cambió algo adentro de ti, hay algo diferente. Y ya estás en comunicación con Él. ¿Sí? Y por eso buscaste su libro para saber más sobre Él, porque su Espíritu te guió a leer y entender su Biblia. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, que ya quiero hacer un resumen de la Santa Biblia, para que podamos ver un poco más sobre la organización de este libro que el Padre Celestial nos dio. ¿Sí? Y a lo menos después de eso vas a tener una idea. Cuando yo digo vamos a 1 de Corintios, piensas, Nuevo Testamento, yo no sé a dónde exactamente, pero nuevo. Y puedes seguirme cuando estoy enseñando. ¿Sí? Y también puedes hacer un repaso de los estudios que hicimos en las últimas clases de esta serie. Porque ya sabes a dónde están esos versículos para que puedes básicamente estudiarlos otra vez y tratar de entenderlo mejor. Entonces, vamos al principio de su Santa Biblia que tiene un índice. A ver ahí. Y vamos a mirar este índice de la Santa Biblia. Y ese índice muestra muy claramente que hay muchos libros en el libro. La Santa Biblia es un libro, como ves. Pero también es una colección de libros. ¿Sí? Específicamente hay 66 libros en la Santa Biblia. Libros que fueron escritos de más que 40 autores en más que 1500 años de la historia de la humanidad, coleccionados aquí para nosotros, por medio de Dios el Padre. Él estaba involucrado en ese proceso, como ya vimos. Él preserva la vida. ¿Sí, verdad? Okay. Entonces, lo que quiero hacer primero es mostrarte las colecciones de estos 66 libros para que tienes una idea porque Dios ponía estas colecciones en el orden que Él lo había hecho. ¿Sí? Y después vamos a mirar cada libro individualmente. Y para que sepas, hermanos, todo lo que tengo aquí es de los hermanos Geiser y también de mi pastor César, y también un poco de mi mezclado. Porque todos tienen que aprender de otros. ¿Sí? Y si algo es bueno, sigue con eso.
No hay razón para cambiarlo, ¿sí ven? Porque todo es de Dios. Dios enseñó a ellos y había enseñado a mí para enseñar a ustedes. Y Él está ahí confirmando todo lo que digo aquí a ti en su corazón. Estás respondiendo al Espíritu Santo. Pero bueno, mirando ese índice, vas a ver que hay 5 libros en el principio, Génesis hasta Deuteronomio. Y esos 5 libros se llaman la ley de Moisés, entonces fueron escritos de Moisés. Y básicamente esos 5 libros son el fundamento del Cristo, es decir, explican por qué Jesucristo tenía que venir. ¿Qué pasó con los hombres? Se cayeron. ¿Sí? Entonces necesitan un Salvador. Y todo eso se ha explicado ahí, en la ley de Moisés. Muy importante. Moisés profetizó sobre el profeta con P mayúscula, que va a ser como él, y eso se refiere a Jesús. ¿Sí? Y después de eso, de Josué, hasta Esther aquí, esos son los libros de historia, y hay 12 libros de historia. Y esos básicamente son la preparación para Cristo. Es decir, muestran la historia de Israel y cómo fue que Dios el Padre preparó a su nación para la llegada del Mesías. Y incluye mucha información, incluyendo ese linaje o generación de Jesucristo que vimos en Mateo 1. Mucha de esa información está en la historia de Israel. Y después, si miras el índice, Job hasta Cantares, esos 5 libros son los libros de historia y son muy diferentes, los libros de sabiduría, Y son muy diferentes que los libros de historia porque no son escritas en la manera de prosa, es otro tipo de literatura, son poesía. ¿Sí, no? Eso es muy interesante, ¿no? La Biblia tiene todos los tipos de literatura adentro. Porque Dios creó literatura. Él dio un testimonio sobre su Hijo, ¿sí? Los libros de sabiduría, y hay 5. Y estos básicamente muestran la esperanza por el Cristo. Porque muestran a hombres como Job y David y Asa buscando al Mesías, buscando a su Señor y Salvador para salvarlos. A Salomón reconociendo la verdad sobre la vida sin Dios y por eso dice que debemos buscar a su creador, es decir, a Jesucristo. ¿Sí? Muy interesante eso. ¿Estás esperando en el Señor? ¿Estás buscando a Él? Si no, lea un poco sobre esa poesía ahí, en los libros de sabiduría. Especialmente los salmos. Esos ayudan a su corazón ser más, como a llegar más a Jesucristo, porque muestra su corazón ahí, por medio de David. Un hombre según el corazón de Jehová. ¿Sí? Y después de eso, tenemos Isaías hasta Malaquías. Y esos 17 libros son los libros de los profetas. ¿Sí? Y profetas profetizan o tienen previsiones sobre el futuro, entonces el enfoque es la previsión del Cristo. ¿Sí? Muestran mucho sobre Él, explican su primera y segunda venida, todo eso está ahí en los profetas, muy claro. Para que puedas ver que el Padre Celestial, Él tenía un plan para su Hijo y Él lo había escrito antes de que Él llegó. ¿Sí? Gloria a Dios. Y con Malaquías terminamos el Antiguo Testamento y ya llegamos al Nuevo Testamento que comienza con Mateo. Y el libro de Mateo hasta Juan son los evangelios y hay 4, como ves ahí en ese índice. San Mateo hasta San Juan.
Y esos básicamente muestran la manifestación del Cristo, porque estás viendo básicamente biografías del Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en su ministerio, cuando Él murió para nuestros pecados y Él resucitó, mostrando que Dios, Él es Dios manifestado en la carne y que Él venció contra la muerte, y por eso debes confiar en Él. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Él es el segundo Adán. Y si quieres estar en Él, vas a ser vivificado espiritualmente. Vas a renacer. ¿Sí? Y después de eso llegas a Actos. Los actos de los apóstoles. ¿Sí? Y eso muestra la propagación del Cristo. Es decir, ellos fueron para publicar ese evangelio de Jesucristo a todo el mundo, esos apóstoles. Es como la historia de la iglesia, puedo decirlo así. Nosotros predicando sobre nuestra cabeza el Señor Jesucristo. Y después de eso llegas al libro de Romanos hasta el libro de San Judas, y eso se llaman las epístolas, y hay 21 epístolas. Y las epístolas básicamente son la interpretación del Cristo, es decir, explican por qué Él venía. Y vamos a magnificar esto un poco en un momento para que veas por qué hay tantas epístolas. Pero interpretan por qué Él está aquí, explican por qué Él venía. ¿Qué fue que Jesús hizo exactamente si no era claro en los evangelios? Gloria a Dios. ¿Sí? Vea que el Padre Celestial tenía todo organizado de una manera correcta. Él quiere que no tienes dudas sobre su Hijo. ¿Sí? Por eso dio tanta información. Gloria a Dios. Y el último libro de la Santa Biblia, que es Revelación, no Apocalipsis, Revelación, que tiene la Biblia correcta. ¿Okay? Y eso es la consumación de todo en Cristo, porque en fin Jesucristo va a ser revelado a todo el mundo. Y Él va a cumplir toda profecía, va a cumplir todo ahí en revelación. Y cuando Él viene, Él va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores en ese tiempo. ¿Sí? Y bueno, magnificando Romanos hasta Revelación, mirando aquí. Romanos hasta Filemón, hay 13 epístolas ahí, y esas epístolas explican el Cristo primordialmente a nosotros los gentiles. Porque Dios sabía que necesitamos a alguien como un fariseo para explicar todo a nosotros desde el principio hasta su cumplimiento. Necesitábamos eso porque no teníamos las escrituras, no teníamos los oráculos de Dios tanto como los judíos. Entonces Dios buscó y llamó a Pablo, un fariseo, para enseñarnos. ¿Right? Yeah. Y después de eso llegas al 14 libro de Pablo, que es Hebreos. Y Hebreos muestra la glorificación privada del Cristo. Es decir, mirando a Jesús usted mismo individualmente, Dios y a ti, vas a ver que Jesús es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a reconocer por qué debes confiar en Él y ser salvo. Y después por qué debes seguirle y madurar en la fe. Y Él va a ser glorificado privadamente en su vida, si aplicas Hebreos en la manera correcta. Y después llegas a la epístola de Santiago, la epístola general de Santiago, hasta la epístola general de San Judas. ¿Okay? Y eso es básicamente la explicación de Cristo a los judíos primordialmente. Entonces hay un enfoque a los judíos, tanto como aquí hay un enfoque a los gentiles, pero puedes aprender de todos los libros. ¿Sí? No puedes decir que esto es solamente para este grupo, eso es falso. Toda la escritura es inspirada divinamente. Pues ya vimos el versículo.
¿Sí ve? Y es eficaz para enseñar, para reprender, bla, 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 etc. Y la cosa con los judíos hermanos que ya entienden las cosas básicas sobre el Mesías, porque tenían la Biblia. Entonces, estos apóstoles como Pedro, Santiago, Judas, etcétera, Juan, pueden enfocar más en cómo debes vivir la vida para Cristo, cómo debes andar con Él, porque ya entienden los básicos, no necesitan una explicación como gentiles como nosotros. ¿Sí, va? Entonces, para ellos es como el Evangelio de Marcos, deben estar ahí, boom, enfocar en trabajando para Dios, que ya saben todo eso. Y termina con revelación, que es la glorificación pública de Cristo al mundo, porque ya cada ojo va a verle, perdido o salvo. Ellos van a reconocer que Jesús es el Señor, en gloria del Padre. Gloria a Dios. Entonces mi pregunta es esta, hermanos. ¿Estás buscando a Cristo cuando lees la Santa Biblia? ¿O eres como los fariseos y estás buscando otras cosas? Porque todo comienza y termina con el Señor Jesucristo, porque esto es el testimonio de Dios sobre su Hijo. Las cosas simples encuentras por mirando a Cristo. Las cosas que son pocas complejas lo encuentras buscando a Cristo. Y las cosas complejas encuentras por buscando a Cristo. Sí, bueno. Entonces, Él debe ser su enfoque cuando lees la Biblia, más que todo. Dios, ¿qué puedes mostrarme sobre Jesús? ¿Sí, ¿no? Entonces, voy a sacar esto. Ya viendo la colección de los libros, hermanos, ya quiero ver cada libro individualmente para que podamos hacer un sumario de la Santa Biblia. Y lo que vamos a hacer es básicamente, yo voy a mostrarles un versículo clave que como hace un resumen del libro y también darte una palabra que puede resumir. ¿Okay? Para que puedas ver el enfoque de cada libro. ¿Okay? Entonces espero que esto es una bendición para ustedes. Comenzando, vamos a Génesis 1:1. Y ahora, nuevo creyente de la Biblia, ya vas a estar ahí. Debes seguirme para que puedas ver a dónde está Éxodo 20, versículo 2, y te vas. Estás ahí haciendo esto con su Biblia, por fin, gloria a Dios. Génesis 1 y versículo 1, muy cerca del índice, ¿cierto? Y la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿sí ve? Génesis, el libro de comienzos de todo, el comienzo de la creación, el comienzo de la humanidad con Adán, el comienzo de la caída, el comienzo de Dios llamando a Abraham, Isaac y Jacob, es decir, llamando a su nación, a la gente escogida para que él pudiera tener un linaje para su Cristo, para su Mesías. Todas esas cosas están en Génesis. Comienzo de la muerte. Todo eso está en Génesis. Siguiendo, vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Y escúchame, hermanos, porque estamos viendo por qué todo esto está en la ley de Moisés. Por qué estos libros son el fundamento del Cristo. ¿Sí, ve? Tienes que saber cómo comenzó y ahora vamos a ver lo que Dios quiere hacer. Éxodo 20. Y versículo 2. Éxodo 20 y versículo 2. Hace un poco de tiempo. Éxodo 20 y versículo 2. La Biblia dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa
de siervos. Y Éxodo tiene que ver con Jehová liberando su pueblo de Egipto. ¿Sí ven? Egipto es tipología del mundo, y Jesucristo, que es Jehová en la carne, Él quiere liberar a ti de su Egipto espiritual. Pero Él mostró eso físicamente cuando Él liberó a Israel de ese faraón. ¿Sí ven? Por eso Él es tu Dios, porque Él te salvó, Él te liberó, mostrando tipología sobre lo que Jesús va a hacer para todos. Fundamento del Cristo. Y después de Dios salvándote, ya llegamos a Levítico 19. Levítico 19. Estamos siguiendo la Biblia. ¿Sí ves? Siempre vas a como adelantar en páginas. Levítico 19 y versículo 2, ¿qué dice? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y el libro de Levítico es escrito a los sacerdotes de Israel, los levitas, y tiene que ver en la manera que Dios quiere que ellos son santos. ¿Sí? El enfoque de Levítico es santidad. Y vea que viene después de Dios liberando a alguien. No puedes ser santo si no eres salvo primero. Y eso es el problema de todos en este mundo. Quieren ser santos sin ser salvos, sin renacerse. Y eso nos sigue la organización de la Santa Biblia, que Dios el Padre nos dio. ¿Sí? ¿Y sabes qué? La otra cosa muy importante de Levítico es que Dios muestra que si quieres ser santo, tienes que hacer las cosas en su manera, porque Él es muy detallista y Él te dice exactamente cómo hacer algo y tienes que hacerlo en esa manera para ser santo. Si Él te dice algo claro, hazlo en esa manera clara. ¿Sí? Y el problema con este mundo es que no quieren seguir las cosas directas de Dios. Y por eso tratan de ser santos sin el santo en su corazón. Eso es imposible. Santidad no existe sin Dios. Él es el único. Él es el santo. Y necesitas a Él aquí. Tienes que renacer. Tienes que dejar que Él te libera de el servidumbre de pecado donde estaba cuando era muerte en sus delitos y pecados. ¿Sí ven? Santidad. Entonces Dios da todo eso, todas esas reglas y todo eso para que pueda ser santo, y después Él deja que su pueblo sigue según eso y ellos tratan de caminar con Él. Y Él hace lo mismo con el cristiano, ¿no? Vamos a Números 11. Números 11. ¿Y sabes qué? Dios está numerando cada día de su vida cristiana y viendo lo que haces cuando caminas con Él. Y Él está ahí escribiendo todo. Y Él lo chequea más que 2 veces. Él es mejor que Santa Claus. Números 11, Números 11 y versículo 29. Números 11 y versículo 29 dice: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Mas quien diese que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová diese su espíritu sobre ellos. Y dio este versículo porque muestra que es mejor que todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo en lugar que solamente el líder. Eso es lo que Moisés está diciendo ahí. Si caminas con Dios, el clave de siguiendo con Dios es siendo lleno de Él, siendo santo, allegando a Él. Y el libro de Números muestra que Israel trató de hacer eso, a veces lograron, a veces no, porque el camino de Dios es así. Hay cimas y hay valles en ese camino de montañas con Cristo en la vida temporal. ¿Sí? Entonces, lo que pasó con Israel también pasa con los que son parte de la generación de Jesucristo. Y siguiendo,
Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y Deuteronomio significa según dado de la ley. Y vea que Dios quiere dar la ley otra vez. Él quiere repetir con su pueblo para darles más chances de obedecerlo. Y es lo mismo con nosotros. Por eso hay tantas epístolas escritas a cristianos. Si ven, necesitamos esa repetición porque somos como ovejas. Ovejas no son tan inteligentes. Y comparando a ti, a Dios, no somos tan inteligentes. ¿Sí ven? Vea que el testimonio de Dios muestra cómo Dios enseña y tiene que ver con repitiéndose muchas veces. Deuteronomio 6 y versículo 4 dice, Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Triunidad. ¿Sí ven? Eso suena mucho como 1 de Juan 5, versículo 7, ¿no? Y vea que Jehová está en Deuteronomio tratando de darles otra oportunidad de obedecer, específicamente la segunda generación de israelitas, que eran los hijos de los que murieron en el desierto de pecado cuando estaban tratando de andar con Dios en números y fracasaron. Y Dios siempre está listo de trabajar otra vez con otra generación, darle su chance. Y la pregunta es, ¿estás escuchando sus palabras? Porque Dios no quería solamente salvarte por su Hijo. Él quiere andar contigo y mostrarte cómo debes vivir esta vida cristiana también. Y todo eso tiene que ver con su decisión. Entonces, la ley de Moisés es básicamente cristianismo en un paquete muy pequeño de 5 libros. Y hay mucho que puedes aprender ahí. Pero siguiendo. Ya llegamos al libro de Josué y también los libros de historia que son la preparación para el Cristo. Y ahora vamos a ver lo que pasó después de Moisés con Israel. Toda esa historia hasta, wow, básicamente mucho tiempo. Hasta casi 400 antes de Cristo. Entonces, como 1500 hasta 400 antes de Cristo. Mucho tiempo ahí. Vamos a Josué 24. Josué 24. Y Josué es la misma palabra hebraica transliterado de hebreo a español que Jesús, de griego a español. Significa Jehová es salvación. Porque no fue Moisés que llevó a Israel a tierra prometida, sino Josué. Josué 24, por favor. Josué 24 y versículo 14 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escógelos hoy a quien sirváis. Escucha a Josué, Josué está hablando ahí a ti. O a los dioses, a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, que yo a mi casa serviremos a Jehová. Y la verdad, hermanos, es que Josué muestra la conquista de Israel históricamente de la tierra prometida y espiritualmente muestra la vida victoriosa de cristianos si ellos siguen haciendo lo que Josué dijo aquí, que yo en mi casa serviremos a Jehová. Si tomes esa decisión de corazón, será cumplido en su vida porque Dios quiere eso para ti y Él va a darte el poder para vivir esa vida sobrenatural para Él aquí en la tierra, aquí en este mundo impío lleno de pecadores y personas que siguen a Satanás. Y Josué muestra mucho de eso. Pero vea que cada persona, cada cristiano tiene que tomar esa decisión.
Y había algunos en Israel que no quisieron, seguir a Jehová. Muy triste, ¿no? Y después llegamos a Jueces. Jueces 17. Jueces 17. Jueces 17 y versículo 6 dice: en estos días no había rey en Israel, mas cada uno hacía como mejor le parecía. Muy triste. Y después de los tiempos de Josué, ya llegamos al libro de Jueces. Y básicamente Israel estaba haciendo lo que querían. Ellos no estaban siguiendo las palabras de Dios. Y por eso ves mucho deterioro que pasa con Israel, tanto que son capturados de sus enemigos y ya buscan a Jehová, y Jehová manda un juez para rescatarles, para salvarles. Entonces ves ese proceso, y eso puede ser relatado a la vida cristiana también. Porque Dios siempre está listo de rescatar a sus hijos, pero tienen que arrepentirse y buscar a Él. Y si no, y sigues andando en el mundo, vas a ser deteriorado. ¿Sí? Vas a morir espiritualmente, es lo que estoy diciendo. Entonces eso es reflejado en la historia de Israel. Y después llegamos a Ruth. Ruth 1. Ruth, el libro de Ruth es muy pequeño, entonces cuidado que no lo pasen. Ruth 1 y versículo 16 dice, y Ruth es un moabita, y vea lo que ella dice. Vea la decisión que ella tomó en su corazón. Una decisión que me imagino usted, un gentil, tomó también. Ruth 1 y versículo 16. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y vea que Ruth decidió seguir a su suegra, que era una judía, y seguir con el Dios de Israel. Ella tomó una decisión de buscar a Él y a llegar a Él. Y Dios honró eso, y es por eso que Ruth es un libro que enfoca en la redención y muestra cómo fue que Ruth fue redimido para ser parte del pueblo de Dios. Habla de un hombre que se llama Boaz, y Boaz es tipología del Cristo, del Mesías, de Jesús. Y él había hecho lo mismo con cada gentil que arrepintió por lo que son pecadores y ponían su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Sí ustedes? Yo soy como Ruth. ¿Sí? Yo quería el Dios de Israel y no esos dioses falsos que existen por ahí. Ya me cansé de ellos. Quiero el Dios verdadero. ¿Sí? Por eso busco a Él. Entonces, un libro muy poderoso para mostrar eso en tipología. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8 y versículo 7. Y vea que el libro de Ruth estaba también en ese tiempo de los jueces. No había rey en Israel. Estaban debajo de una república teocrática que Dios estaba gobernando y mandando jueces y profetas y cosas así para guiar al pueblo. Pero ya llegamos a Primera de Samuel 8 y versículo 7 que dice, y dijo Jehová a Samuel, uno de sus profetas, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, mas a mí me han desechado que no reine sobre ellos. Eso es algo muy triste, hermanos, porque es en 1 Samuel que podemos ver la transición de siendo una república teocrática, haciendo a ese pueblo de Israel siendo un monarca. Ellos querían un rey
tanto como los restos de las naciones, y Jehová y los profetas como Samuel dio muchos avisos porque eso no es bueno, que va a ser muy duro debajo de un rey, pero Israel quería eso. No querían a Dios como su rey, quería a otro. Entonces Dios dijo, ok, porque si eso es lo que quieres, Dios va a permitir que recibes lo que quieres, pero no puedes controlar las consecuencias de sus decisiones. ¿Verdad? Y la consecuencia de no siguiendo a Dios es no teniendo a Dios. Entonces, ¿cómo vas a estar en bendición? Y eso pasó con la nación de Israel. ¿Sí? ¿Estás viendo por qué esto es la preparación para el Mesías? Porque hay tantos ejemplos de por qué necesitamos el Señor y Salvador en nuestras vidas aquí, en la historia de Israel. Son ejemplos, ¿sí ve? Como dice Pablo en una epístola que él dio a los gentiles en Corinto. ¿Sí ve? Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, siguiendo esta historia de Israel. Segunda de Samuel 7, por favor. Y para que sepas históricamente, ellos querían un rey y recibieron Saulo primero, no era un buen rey, y después Dios escogió un rey para ellos que era David. Y eso nos lleva a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 7 y versículo 16. Hay mucho que puedo decir ahí. Por ejemplo, el anticristo llega antes del Cristo, ¿sí ve? David es tipología de Jesucristo. Saulo es tipología del anticristo. El rey que la gente quería porque pareció fuerte y todo eso, en lugar del rey que Dios quería, que tenía un corazón que era segundo de él. ¿Sí ve la diferencia? Pero segunda de Samuel 7 y versículo 16. Y aquí tenemos a un profeta Natán dando una promesa de Jehová a David, por David decidiendo seguir a él. Y Jehová dice a David, segunda de Samuel 7 y versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternamente. ¿Ves? Es decir, fue por esto que sabemos que el Mesías tiene que ser del linaje de David. Es por eso que cuando leímos Mateo dijo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios dio una promesa similar, no exactamente lo mismo, pero similar a Abraham. Dijo a Abraham que va a ser de su simiente que va a recibir todas sus promesas. Y Jesús es la simiente de Abraham. Y ahora el trono es por David, entonces el Mesías tiene que ser de ese linaje de David, para que pueda tener como derecho de ser el rey de Israel. ¿Sí? Y en segunda de Samuel ves mucho sobre la unificación de Israel debajo de David, porque ellos a lo menos se juntaron detrás del rey que Dios escogió, como si fuera que reconocieron que hicieron lo incorrecto con Saulo. ¿Sí? Pero como estás viendo, eso no sigue para siempre. Las otras generaciones de personas llegan y ellos se olvidan a Jehová. Y eso nos lleva a Primera de Reyes. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11 y versículo 31. ¿Qué dice? Y dijo a Jeroboam, tómate los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y ahora estamos viendo desorganización en el reino de Israel, tanto que
Dios profetizó por medio de un profeta ahí en 1 Reyes 11. 11 es el número de rebelión. No es un buen número tanto como 13. Pero él dijo a Jeroboam, yo voy a darte 10 tribus y 2, si sigues leyendo vas a ver que Dios se queda con el linaje de Salomón, que era el hijo de David. ¿Sí, no? Entonces, cuando veas Primera de Reyes, vas a ver mucha desorganización, tanto que ya hay el reino de Israel con 10 tribus y el reino de Judá, que tiene Judá y Benjamín, 2 tribus. Y hay una separación ahí. Y si sigues leyendo toda la historia, vas a ver que el reino de Israel siempre tenía reyes malos, incluyendo Jeroboam, porque él tenía que tomar la decisión de seguir a Dios o no, y no lo hizo. Pero Judá tenía algunos buenos y algunos malos. Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20. Y el resultado del reino de Israel no siguiendo a Dios es que ellos básicamente eran dispersos. Fueron consumidos de los reinos de los gentiles por medio de la voluntad de Dios. Oh, ¿no quieres a mí? Ok, yo voy a dejar que recibes un castigo por este reino de los gentiles. Y después voy a castigar a ellos. Pero eso es otra cosa. Segunda de Reyes 20 y versículo 16 dice: Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. No, eso es interesante, porque Primera y Segunda de Reyes tiene historias sobre los dos reinos. Y si lees en el principio de Segunda de Reyes, vas a ver que ya el reino de Israel ya fue capturado de Asiria. Pero aquí Isaías está predicando o profetizando al rey de Judá, diciendo de que básicamente que Judá va a recibir algo muy similar de Babilonia en tiempo. ¿Por qué? Por algo que Ezequías pidió aquí en este capítulo. ¿Sí? Que Judá ya está poniendo más maluco hasta que también ellos tienen que recibir juicio. Pero fue primero el reino de Israel, esos 10 tribus. Efraín es otro nombre de ese grupo en la Biblia, si lees eso un poco. Y si sigues leyendo Segunda de Reyes, vas a ver que termina con Judá también recibiendo juicio y siendo capturados en Babilonia. Y ya todo de Israel está capturados en algo que se llama la cautividad de 70 años para Judá. Y ahora llegamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Interesantemente, Dios el Padre decidió dar otra vez la historia de Israel durante los reyes, pero en Primera y Segunda de Crónicas, Él enfocó en el reino de Judá específicamente. Porque ellos estaban siguiendo a Él, no tanto Israel, ¿sí ven? Entonces quería mostrarnos un enfoque de la gente con quienes Él estaba trabajando en esos tiempos primordialmente. Primera de Crónicas 29 y versículo 11 dice, esto es David hablando, y vea cómo piensa David. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y la fuerza y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que son por cabezas. Y David muestra la historia espiritual de Judá, que es ellos estaban tratando de seguir a Dios sabiendo que todo es de Él y Él decide todo. Entonces vamos
yo quiero ser debajo de su mano. Él es así cristiano. ¿Sí, no? Y es por esa decisión de Judá, tratando de seguir a Dios, que ellos tenían una heredad espiritual si buscaron a Él en los postreros tiempos. Vamos a Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7 y versículo 14. Versículo 14, que dice: y si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi faz, y se convirtieren de sus caminos malos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ve esa promesa de Dios. Un versículo que es predicado mucho sobre la nación de los Estados Unidos espiritualmente. Eso es bueno predicado, pero tiene que ver con Israel. ¿Sí? Eso es su verdad. Y cuando ves la segunda venida de Cristo, vas a ver a Israel por fin haciendo y cumpliendo ese versículo completamente. Gloria a Dios. Y después de esos 70 años de cautividad pasa y llegamos a los 3 libros post-exílicos, se llaman, después de la cautividad, cuando Dios, por medio de esos reyes de los gentiles, Él encuentra la manera de guiarles a dejar que Israel regresa a Jerusalén para edificar el templo, para edificar a Israel y también a los paredes, según una profecía de un profeta que se llama Daniel. Y eso nos lleva a Esdras. Vamos a Esdras 9. Esdras 9. Y versículo 9 que dice: porque siervos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios. Y esto es Esdras hablando sobre el residuo de Israel y cómo se equivocaron y qué deben hacer. Versículo 9. Antes se inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios, y para hacer restaurar sus asolamientos, y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. ¿Sí? Y aquí Esdras está hablando de restauración. Si buscamos a Dios, tenemos la oportunidad de hacer eso. Y todo comienza de su corazón. Está proponiendo ese deseo de servir a Dios ahí. Y cuando eso es restaurado, ya puedes reconstruir. ¿Sí ven? Nehemías 8 y versículo 8 que dice: y leyeron el libro de la ley de Dios claramente, y pusieron entendimiento y entendieron la escritura. Porque la reconstrucción requiere la Biblia para reformar su vida, para que sigas a Dios en la manera que Él dice. Y también Dios prometió preservar a Israel con todo. Puede ser que son muy malucos, pero Él va a preservarles en una manera u otra. Y eso es el libro de Esther. Entonces, Esther 4 y versículo 14, que dice: y Dios va a buscar su manera. Puede ser por alguien, puede ser por otro. Y eso es reflejado aquí. Esther 4 y versículo 14 dice: porque si callando callares en este tiempo, esto es Mardoqueo hablando con Esther, espacio de libertad tendrán los judíos de otro lugar, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Es decir, Mardoqueo dice que puede ser por medio de ti, Esther, o por medio de otro. Dios va a preservar a su pueblo, pero es su decisión si quiere ser parte de ese asunto y no quieres perecer. ¿Sí? Y los libros de historia terminan así, porque Dios preservó a Israel hasta el tiempo de la angustia de Jacob. Eso es otro estudio. Ahora llegamos a los libros de sabiduría. Espero que pueda terminar esos 5 rápido. Libros de sabiduría. Job 19. Job 19. Y el libro de Job tiene que ver con explicando la pregunta de cómo es, por qué los justos sufrirán. Explica eso.
Y la verdad es que ninguno de nosotros somos justos, entonces la pregunta es mala. Job 19 y versículo 16. Pero si eres justo, tienes una esperanza. Y Job dice, y después desde mi roto cuero y desde mi propia carne tengo de ver a Dios. Vean eso. 25 para leer. Yo sé que a mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Entonces está diciendo que él va a ver el Redentor en el futuro. Si él sufre para Dios, él tiene la bendición de vivir para él en el futuro. Él tiene esa esperanza. ¿Sí ve? Salmo 23 y versículo 1. Jehová es mi pastor, no me faltará. No es nunca. Eso es una Biblia incorrecta. No me faltará. Y salmos son canciones que tienen que ver con alabanza, porque estás reconociendo ese versículo en su vida. Porque Jehová es su pastor. ¿Sí? Y quieres darle alabanza y adoración. Ahora, Proverbios 1. Proverbios 1. Proverbios 1 y versículo 7. Los proverbios son dichos, ¿cierto? Proverbios 1 y versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciaron la sabiduría y la instrucción. Entonces no quieres ser insensato. Debes buscar a Jehová, tener temor de su libro para recibir sabiduría. Y hay mucha sabiduría en Proverbios. Ahora, Eclesiastes 1. Eclesiastes. Para que sepas, los salmos fueron escritos mayormente de David y también muchos de Asaf y algunos de Salomón y otros. Proverbios, la mayoría de Salomón y otros de otro hombre que se llama Ogur y etc. Eclesiastes de Salomón. Eclesiastes 1 y versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo vanidad, porque sin Dios, y esta sermón muestra la vida sin Dios, si tratas de no considerar a Él, que sin Dios la vida es vano, todo es vano. Él da propósito a todo porque Él es propósito. Él da valor a todo porque Él tiene valor. ¿Sí? Y me gusta porque Eclesiastes muestra todo debajo del sol y termina diciendo al hombre que deben seguir y temer a Dios y sus mandamientos. Debes temer a su creador y seguirlo. ¿Sí? Porque sin Él todo es vano, no tiene propósito. Y Cantares 2, para terminar hoy. Cantares 2 y versículo 16 dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Porque si estás esperando en el Mesías, vas a buscarle para que Él es su Señor y Salvador. Y también Él es su marido espiritualmente. ¿Sí? Entonces, Cantares tiene que ver con la relación de amor y matrimonio entre Dios y su esposa. ¿Es Israel o la iglesia? O los dos. Eso es otro estudio. Pero eso es el enfoque de Cantares, porque ya estás andando con Él. ¿Sí ven? Entonces piensas como ese versículo ahí en Cantares 2. Que yo soy de Él y Él es mío. Y bueno, seguiremos con ese resumen en la próxima clase. ¿Listo? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros un resumen de su Santa Biblia. Ayúdanos a reconocer que usted organizó este libro con propósito para ayudarnos en nuestro crecimiento y para que apreciamos todo lo que hicimos para nosotros por medio de su Hijo Jesús. Ayúdanos a buscar a Él cuando estamos leyendo la Biblia, tratando de saber más sobre su libro, para que podamos ser más como Él en nuestro camino contigo en la tierra. Te damos gracias por todo, Señor.
especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén.